Mi abuelo me enseñó que cada agave guarda un espíritu y que un buen mezcalero no destila una bebida, sino que libera esa alma. Durante 70 años, mis manos aprendieron a conversar con la tierra, a leer la luna, a entender el tiempo lento de la fermentación, y liberé muchas almas, unas dulces, otras salvajes, pero todas ellas puras, honestas como la tierra de Oaxaca que las parió. Hoy, con el cuerpo cansado y la memoria llena de fantasmas, entiendo la verdad que mi abuelo nunca me contó. Entiendo que el alma más astuta, la más amarga, la más venenosa que he encontrado en mi larga vida, no estaba escondida en el corazón de un agave silvestre, sino que floreció, traicionera y disimulada, en el abrazo de mi propio hijo. Esta historia duele como un trago de mezcal malo, quema la garganta y hiela la espina dorsal. Es una historia sobre raíces y sobre la codicia que las corta de base, sin piedad. Pero necesito contarla, quizás para entender, quizás para que la herida respire un poco. Escucha esta historia hasta el final, por favor. Acompáñame en este recuerdo. Después dime qué harías en mi lugar. Dime desde dónde me estás escuchando, para que yo sepa que mi voz ha encontrado un corazón amigo en algún rincón del mundo. Porque hoy, más que nunca, me siento como un viejo hablando solo con los espíritus que solo yo puedo ver, y necesito saber que todavía existe alguien de carne y hueso al otro lado. Mi nombre es Humberto. Nací y moriré aquí, en esta sierra de Oaxaca, donde el sol castiga y la tierra bendice con la misma intensidad. Ya he pasado los 70, la espalda me duele, la vista ya no es la misma, pero mis manos todavía lo recuerdan todo. Ellas son mi mapa, mi libro de recetas, mi testamento. Soy un maestro mezcalero como lo fueron mi padre, mi abuelo y el padre de mi abuelo antes que yo. No soy un hombre de negocios, soy un hombre de la tierra. Mi riqueza nunca estuvo en el banco, sino en la sabiduría silenciosa de saber el día exacto para cosechar la piña, en el olfato que reconoce los secretos del humo de mezquite y en el paladar que sabe cuándo el tiempo ha hecho su trabajo. Mi vida siempre ha tenido el ritmo de la naturaleza, un ritmo que la ciudad llama lentitud y yo llamo respeto. Me despierto antes que el sol, con el olor del rocío en la tierra y el perfume distante y dulzón del humo que sube de nuestro pozo de cocción. El día transcurre entre los campos de agave espadín que yo mismo planté y vi crecer como si fueran otros hijos, y la quietud de nuestro palenque. Es una construcción antigua de adobe y madera, donde el tiempo parece detenerse. Allí dentro, el único ruido es el de la fermentación burbujeando en las tinas de madera y el paso lento de Paciencia, mi mula, que gira la taona de piedra para moler el agave cocido, una compañera más leal que mucha gente que he conocido. Mis almuerzos son los mismos desde hace 50 años, y no los cambiaría por ningún banquete. 1 o 2 memelas hechas al momento por una vecina con quesillo fresco y un poco de salsa, acompañadas de una jícara de agua fresca del manantial. Este lugar, este palenque, no es solo mi sustento, es el corazón de mi familia, un archivo vivo hecho de sudor, de paciencia, de generaciones que confiaron las unas en las otras. Cada viga de madera, cada ladrillo de adobe, cada marca en la piedra del molino, guarda una historia, un sacrificio, una oración. Es un testamento de que las cosas más valiosas de la vida no tienen precio, tienen memoria, y la memoria no se puede vender. El honor para un hombre como yo es como el corazón del agave, la piña. Tarda años, décadas en madurar, escondida bajo pencas espinosas, protegida. Exige paciencia, cuidado, fe. Pero cuando llega la hora, es la parte más dulce, la más valiosa, la que da sentido a todo lo demás. Perder el honor es como cosechar un agave antes de tiempo. Te quedas solo con la amargura, con el vacío. Es el único tesoro que un hombre puede llevarse a la tumba, y yo siempre creí que moriría con el mío intacto, sin saber que la mayor prueba de mi vida no vendría de un extraño, sino de mi propia sangre, de aquel que debía proteger mi legado. Soy un hombre de pocas palabras. Creo que las acciones hablan más fuerte que cualquier discurso. Creo en el trabajo duro, en la palabra dada, en el respeto a los mayores y a los muertos. Mi visión del mundo es simple.
Siembras el bien, cosechas el bien. Cuidas la tierra cuida de ti. Honras a tus antepasados y sus espíritus guían tus pasos. Yo no entiendo de hojas de cálculo, de marketing, de oportunidades de mercado. Yo entiendo del olor de la lluvia que va a llegar, del peso de una piña madura, de la mirada de un hombre honesto. Y fue esa simplicidad, esa fe, en lo que es real y palpable, lo que me dejó ciego ante la oscuridad que crecía dentro de mi propia casa. Mi hijo, Gael, parece que nació con la nariz tapada para el olor de nuestra tradición. Desde pequeño, huía del palenque, decía que el olor a humo y agave fermentado le daba náuseas. Yo en mi ingenuidad pensaba que era cosa de niños, que un día la sangre hablaría más alto. Lo mandé a estudiar a la capital, con el poco dinero que junté. Quería que tuviera lo que yo no tuve. Se graduó en negocios, una palabra que para mí siempre sonó vacía, y volvió a Oaxaca con los ojos brillando de una manera extraña, un brillo que no venía del alma, sino de la codicia. Él ya no veía los agaves, veía activos, potencial de exportación. Miraba nuestro proceso artesanal, el mismo que alimentó a nuestra familia por 5 generaciones, y meneaba la cabeza con desprecio. Lo llamaba folclore ineficiente, un cuello de botella en la producción. Quería máquinas de acero inoxidable, levaduras de laboratorio, quería acelerar el tiempo, embotellar una mentira y vendérsela a gringos que no saben la diferencia entre alma y producto. Y mi hermana Inés le soplaba al oído, incentivando esa locura. Ella siempre soñó con una vida de lujos, lejos del polvo y del trabajo duro, y veía en su sobrino la herramienta para conseguirlo. Juntos me miraban como a un viejo terco, el guardián de una reliquia polvorienta, un obstáculo entre ellos y una fortuna rápida. La vida con mi difunta esposa, Elena, era diferente. Ella entendía el silencio. Entendía que mis manos sucias de tierra eran una forma de decir, te amo. Criamos a Gael en este suelo, entre las fiestas de la comunidad, el olor a mole en el fogón de leña, la música que venía de la plaza. Los domingos, Elena se fue hace 10 años. Se la llevó una fiebre que los médicos no supieron curar. Desde entonces, la casa se volvió más silenciosa, más fría. Gael, en lugar de acercarse, se alejó aún más, como si la muerte de su madre hubiera cortado el último hilo que lo ataba a este lugar a mí. Solo venía en los días festivos, cada vez más impaciente, más distante. Nuestra casa es sencilla, de adobe, con un pequeño patio donde todavía viven 2 gallinas y un perro viejo llamado Mezcal. Las paredes están manchadas por el tiempo. El suelo de cemento está frío en los pies descalzos. Desde la ventana de la cocina veo la sierra, el mismo paisaje que ha calmado mi corazón tantas veces. Es una casa llena de fantasmas buenos, la risa de Elena, los primeros pasos de Gael, las largas conversaciones con mi padre en el porche. Pero últimamente, la presencia de mi hijo traía un aire pesado, una tensión que dejaba hasta al perro inquieto. Él ya no pertenecía a ese lugar, era un visitante en su propia historia. No soy ajeno a la pérdida. He perdido mucho en esta vida. Perdí a Elena, perdí a amigos queridos, perdí cosechas enteras por la sequía o por las plagas. Pero la pérdida más grande, la que me marcó para siempre, fue el gran incendio. Sucedió hace unos 20 años. Un rayo, en una noche de tormenta, cayó en la parte más alta de la sierra, justo donde mi bisabuelo había cultivado una pequeña plantación de agaves silvestres, raros, que tardaban 30 años en madurar. Eran nuestro tesoro, la joya de la familia. Vi las llamas desde el porche, impotente, viendo el trabajo de toda una vida convertirse en humo y cenizas. A la mañana siguiente, el olor a quemado estaba en todas partes. El suelo estaba negro, cubierto de cenizas. Mis vecinos vinieron a consolarme. Decían que era el fin, que era una señal para que me rindiera. Aquel día sentí un tipo de dolor que no tiene nombre, un dolor hueco, profundo, pero mientras todos veían el fin, yo veía un recomienzo. Sentí que la tierra me estaba poniendo a prueba, probando mi fe, mi terquedad. Decidí que no me rendiría, que se lo debía a mis antepasados. Aquella tragedia que casi me destruye
fue la que me dio más fuerza. Me enseñó la lección más importante de mi vida. Pasé los años siguientes recorriendo las montañas como un loco, buscando nuevos brotes silvestres, aquellos que habían sobrevivido al fuego. Con mis propias manos los replanté, uno por uno, en un nuevo terreno, protegido por rocas. Fue un trabajo lento, silencioso, un pacto que hice con la tierra y con la memoria de mi familia. Mientras Gael estudiaba sus libros de economía en la capital, yo estudiaba los secretos de las piedras y del viento. Ese sacrificio me enseñó que el verdadero valor de un hombre no está en lo que posee, sino en su capacidad de levantarse de la nada, de empezar de cero. Ese pasado de lucha y superación moldeó quién soy. Un hombre que no se asusta con la dificultad, que encuentra fuerza en el silencio y respuestas en la paciencia. Yo creía que, habiendo sobrevivido al fuego, a todo, nada más podría derribarme. Mal sabía yo que el golpe más devastador no vendría de un rayo en el cielo, sino de una sonrisa falsa, de palabras cuidadosamente elegidas, de una traición planeada fríamente por aquel a quien más amaba en el mundo. El fuego quema la planta, pero la codicia quema el alma, y esa quemadura es mucho peor. La convivencia con Gael e Inés se convirtió en un teatro. Cuchicheaban por los rincones, hacían llamadas misteriosas. Sentía sus miradas en mi espalda, miradas que medían, que calculaban. Me trataban como a un niño, o como a un mueble viejo que ya no combina con la decoración nueva. Yo continuaba mi rutina, fingiendo no darme cuenta, esperando, con una esperanza cada vez menor, que todo fuera cosa de mi cabeza. Pero el corazón de un padre sabe, siente el frío llegando, aunque el sol esté brillando afuera. La tormenta se estaba formando dentro de mi propia casa. Recuerdo las fiestas de antes, el Día de Muertos, cuando montábamos el altar para Elena y nuestros abuelos. La casa se llenaba de gente, de olor a cempasúchil y copal. Gael, de niño, me ayudaba a poner las velas, con los ojos brillando con la magia de la tradición. Hoy miraba el altar como si fuera una superstición tonta. Aquel niño curioso había muerto, y en su lugar había un hombre que solo creía en lo que se podía contar, pesar y vender. Su pérdida no fue súbita como la de Elena. Fue una muerte lenta, gradual, que observé sin saber cómo impedir. La ruptura llegó un martes por la tarde, una tarde cálida y silenciosa como tantas otras. Gael apareció en el palenque, pero no vino solo. Con él, un hombre de traje gris, zapatos brillantes que no combinaban con el polvo de nuestro suelo. El hombre tenía una sonrisa que no llegaba a los ojos y un apretón de manos flojo, húmedo. Gael lo presentó como un consultor de bienestar, un especialista venido de la capital para ayudarme. No me gustó desde el primer instante. El hombre apestaba a perfume caro y a mentira, una mezcla que siempre me ha revuelto el estómago. El tal consultor comenzó a hacerme preguntas extrañas sobre mis sueños, sobre mis recuerdos de la infancia. Después, con una seriedad fingida, empezó a hablar de una condición, un mal neurológico supuestamente común en destiladores antiguos. Dijo que los vapores de la destilación, inhalados durante décadas, podían afectar la claridad del pensamiento, causar confusión mental, pérdida del juicio. Cada palabra era una puñalada, dicha con una falsa compasión que lo hacía todo aún más cruel. Yo miraba a Gael, esperando que interrumpiera aquel absurdo, pero él solo asentía con la cabeza, el rostro una máscara de preocupación ensayada. Fue entonces cuando su plan se reveló por completo. El consultor, con la autoridad de su supuesta ciencia, diagnosticó que yo necesitaba un tratamiento urgente y carísimo en una clínica especializada en Suiza. Era una fantasía, una invención grotesca. Y Gael, con lágrimas de cocodrilo en los ojos, dijo que estaba desesperado por salvar a su padre. Dijo, con la voz entrecortada, que la única manera de conseguir el dinero para mi tratamiento era vender la marca de la familia, el palenque y las tierras a una gran corporación estadounidense que, por coincidencia, ya había hecho una oferta millonaria. Era la excusa perfecta, la jugada maestra. Me quedé allí parado, en silencio, con el olor a agave cocido llenando el aire. En ese momento, lo entendí todo. No estaban preocupados por mi salud.
Me estaban declarando loco, incapaz, para tomar lo que era mío por derecho. Mi hijo no quería esperar a mi muerte para recibir su herencia. Quería robármela mientras yo todavía estaba vivo, usando mi supuesta demencia como el arma del crimen. El insulto no era solo a mi inteligencia, era a mi vida entera, a mi trabajo, a la memoria de todos los que vinieron antes que yo. Era la traición en su forma más pura y cobarde. El mundo, a mi alrededor, pareció enmudecer. Oía sus palabras, pero sonaban lejanas, como un eco viniendo de un pozo profundo. Miré mis manos, callosas, sucias de tierra. Las mismas manos que le enseñaron a caminar, que lo levantaron cuando se cayó, que trabajaron de sol a sol para darle un futuro mejor que el mío. Y frente a mí estaba él, un extraño, usando ese futuro que le di para apuñalarme por la espalda. No sentí rabia, no sentí odio. Lo que sentí fue una tristeza inmensa, una tristeza antigua como el mundo. La tristeza de un padre que descubre que su hijo ha perdido el alma. Aquel momento fue el verdadero incendio. El fuego que quemó mis agaves años atrás había purificado la tierra, pero el fuego de la traición de mi hijo, quemaba por dentro, dejando solo cenizas y un vacío helado. El especialista continuó hablando, usando términos técnicos, explicando procedimientos, pero yo ya no lo oía. Solo miraba el rostro de Gael, buscando un vestigio del niño que crié, un destello de duda, de arrepentimiento. Pero no encontré nada, solo la determinación fría de quien ya ha hecho su elección y no va a volver atrás. La escena entera era surrealista. Un hombre de traje en medio de mi palenque, decidiendo mi destino, con mi propio hijo como cómplice. El olor de la fermentación, que siempre me había traído consuelo, de repente pareció agrio, como si la propia naturaleza estuviera sintiendo el sabor amargo de aquella traición. Yo, que siempre me había enorgullecido de mi fuerza, de mi capacidad para aguantar lo que la vida me echara, me sentí frágil, pequeño, como un viejo cactus que una ráfaga de viento más fuerte puede arrancar de la tierra. Fue la primera vez en mi vida que me sentí completamente solo. Esperaban que gritara, que protestara, que me defendiera. Eso habría confirmado su tesis, que yo era un viejo senil y descontrolado. Pero el silencio siempre fue mi mejor respuesta. El silencio y la paciencia. Aprendí de los agaves que las cosas más importantes tardan en madurar. Me dieron el diagnóstico, la sentencia, la solución. Y yo, Humberto, el maestro mezcalero, permanecí en silencio, mirándolos, dejando que el peso de sus propias palabras flotara en el aire denso del palenque. El consultor finalmente se calló, satisfecho con su actuación. Gael me miró esperando una reacción. Respiré hondo, sintiendo el olor a humo y traición, y supe exactamente lo que tenía que hacer. No sería una pelea, no sería una discusión, sería un acto silencioso, como los que mi abuelo me enseñó. Una acción práctica, firme, que ellos solo entenderían cuando fuera demasiado tarde. Creían que habían ganado, que el viejo estaba derrotado, pero subestimaron la sabiduría que la tierra enseña a quien sabe escucharla. No dije una palabra, no discutí, no los llamé mentirosos. Solo asentí lentamente con la cabeza, como quien acepta lo inevitable. Fui hasta un estante donde guardaba nuestras mejores botellas. Tomé un tobalá envejecido por 20 años, el último que destilé con Elena aún viva. Serví 2 jícaras, una para Gael, otra para el hombre de traje. Mis movimientos eran tranquilos, deliberados. Se las ofrecí con un gesto de respeto, como si estuviéramos celebrando un acuerdo. Se miraron, sorprendidos y aliviados, pensando que mi resignación era una señal de debilidad, de aceptación de mi condición. Bebieron, brindando por mi salud, por mi recuperación, mientras saboreaban el mezcal, sin entender la profundidad de lo que estaban bebiendo. Una pequeña sonrisa se formó en mi corazón, una sonrisa que nunca llegó a mis labios. Podían tener el nombre de la familia, podían tener las tierras, el palenque, las botellas, podían vender la cáscara, el cuerpo de nuestra historia, pero no sabían el secreto, no sabían dónde vivía la verdadera alma, el espíritu que mi abuelo me enseñó a liberar, y ese secreto yo nunca lo entregaría. Aquel brindis no fue una rendición, fue mi despedida silenciosa,
mi último acto como padre de aquel hombre. Esa misma noche, esperé a que la casa se sumergiera en la oscuridad y el silencio. Esperé a que los grillos comenzaran su canto y la luna subiera en el cielo, redonda y blanca como un queso de Oaxaca. Tomé una pala vieja y una linterna y caminé, sin hacer ruido, hasta el pequeño cementerio de la familia, que está al fondo de nuestra propiedad, debajo de un árbol de pirul. El aire estaba frío, el olor de las flores nocturnas era fuerte. No sentía miedo, sentía una calma extraña, una claridad de propósito que no sentía desde hacía mucho tiempo. El dolor de la traición se había transformado en una determinación fría y afilada. Al lado de la tumba sencilla de mi abuelo, donde solo una cruz de madera marca el lugar, comencé a cavar. La tierra estaba blanda. Sabía el punto exacto. No tardé mucho en que la pala golpeara algo hueco. Con las manos, aparté el resto de la tierra y saqué una pequeña caja de barro sellada con cera de abeja que mi abuelo y yo enterramos allí hace más de 30 años. Estaba fría y pesada, llena de promesas y recuerdos. Dentro de esa caja, protegida de la luz y del tiempo, estaba nuestro verdadero tesoro, el corazón palpitante de nuestro linaje de mezcaleros, algo que ningún dinero en el mundo podría comprar. Abrí la caja con cuidado. El olor a tierra húmeda y a algo vivo, fermentado, subió hasta mi nariz. Allí dentro, envuelto en paños de algodón, había un frasco de vidrio oscuro, y dentro del frasco, un líquido turbio, con un cultivo de levadura flotando. Era la madre. Nuestra cultura de levadura salvaje, única, capturada del aire de estas montañas por mi tatarabuelo hace más de 100 años. Era ella la que le daba a nuestro mezcal su sabor único, su complejidad, su carácter inimitable. No era una receta, era un ser vivo, una herencia pasada de generación en generación. Mientras Gael y su amigo de traje dormían, soñando con millones de dólares, yo sostenía en mis manos el alma de nuestra familia. Habían vendido los campos de agave, el palenque de barro, la mula. Paciencia, pero el alma, la madre, esa nunca la encontrarían. Sin ella, nuestro mezcal sería solo otro aguardiente, un líquido sin historia, sin espíritu. Compraron la botella, pero yo había salvado el mensaje que iba dentro. Aquel frasco de vidrio contenía la terquedad de mi bisabuelo, la paciencia de mi abuelo, la sabiduría de mi padre. Contenía mi propia vida. Esa noche tomé mi decisión. No habría confrontación, no habría drama. Simplemente desaparecería. Tomé una pequeña mochila, puse algo de ropa, el frasco con la madre cuidadosamente envuelto y el poco dinero que guardaba debajo del colchón. Dejé atrás la casa donde nací, las herramientas de mi oficio, las fotos en la pared. Dejé atrás el fantasma del hijo que había perdido. Yo no estaba huyendo, estaba partiendo en una misión: salvar aquel espíritu, aquella herencia viva, y asegurar que no muriera en las manos estériles de la codicia. Antes de salir, me detuve en la puerta de la habitación de Gael. La luz de la luna entraba por la ventana, iluminando su rostro dormido. Por un instante vi al niño de 5 años que tenía miedo de la oscuridad. Mi corazón vaciló, pero entonces vi el rostro del hombre que había intentado destruirme y la vacilación pasó. No sentía odio, solo una lástima profunda. Había cambiado un tesoro real, una herencia de sangre y espíritu, por un puñado de monedas de plata. Él nunca entendería lo que había perdido, y esa era su verdadera maldición, su verdadera pobreza. Salí por la puerta de atrás, sin mirar atrás. La noche me acogió como una vieja amiga. El perro mezcal ni siquiera ladró, solo levantó la cabeza y me miró con sus ojos tristes y sabios, como si lo entendiera todo. Caminé por el camino de tierra, bajo las estrellas, cargando mi pequeño frasco de vidrio como si fuera el último corazón del mundo. No tenía un plan, no sabía a dónde iba, pero tenía a la madre, y con ella podía empezar de nuevo. Podía ser Humberto, el maestro mezcalero, en cualquier lugar donde hubiera un agave, un fuego y un corazón dispuesto a aprender. Mi camino me llevó a las comunidades vecinas, a las aldeas más pequeñas y pobres de la sierra, lugares que la modernidad y los grandes conglomerados
aún no habían alcanzado por completo. No buscaba trabajo, buscaba gente como yo. Y no tardé en encontrarla. Encontré a otros pequeños productores, familias que también estaban siendo aplastadas, presionadas a vender sus tierras por una miseria, a abandonar la tradición de sus abuelos, a cambio de un empleo en la ciudad. Vi en sus ojos la misma preocupación, la misma tristeza que cargaba en mi pecho. Llegaba en silencio, pedía un vaso de agua, un plato de comida. Me sentaba con ellos, escuchaba sus historias. Eran historias parecidas a la mía, de hijos que ya no querían saber de la tierra, de compradores que prometían el mundo y entregaban miseria, de una tradición que moría poco a poco, como una planta sin agua. No tenía dinero para ofrecer, no tenía poder político, pero tenía algo mucho más valioso. Tenía el conocimiento, la experiencia de toda una vida, y llevaba conmigo el alma viva de nuestro mezcal. Con el poco dinero que tenía, alquilé un pequeño cobertizo de adobe abandonado. Con mis propias manos, lo limpié, arreglé el techo, construí un pequeño horno de barro en el suelo. Era humilde, mucho más sencillo que mi antiguo palenque, pero era mío. Y allí, con mi madre en las manos, propuse algo que para ellos sonó como una locura, algo radical. Propuse que nos uniéramos, que dejáramos de ser competidores luchando por migajas y nos convirtiéramos en una familia, una cooperativa. Les enseñaría todo lo que sabía, sin secretos. La parte más importante de mi propuesta era la madre. Les dije, esta cultura de levadura no es mía, le pertenece a esta tierra, a este aire que respiramos, es nuestra herencia colectiva. Compartiría la madre con todos, para que el mezcal de cada uno de ellos tuviera ese toque especial, ese sabor único que valía oro. A cambio, crearíamos una marca colectiva, un sello de autenticidad, de resistencia, un mezcal hecho por muchas manos, pero con una única alma. Nuestra fuerza no estaría en el dinero, sino en la unión. Al principio, desconfiaron. Un viejo extraño, llegando de la nada, ofreciendo su mayor secreto gratis, parecía demasiado bueno para ser verdad, pero poco a poco vieron la honestidad en mis ojos y la verdad en mis manos callosas. El primero en confiar en mí fue un joven llamado Mateo, que estaba a punto de vender el pequeño terreno de su padre. Se convirtió en mi aprendiz, mi brazo derecho. Juntos hicimos el primer lote. Cuando probaron el resultado, el sabor complejo y profundo que la madre creaba, sus ojos brillaron. La desconfianza se convirtió en esperanza. Mi nuevo comienzo estuvo hecho de pequeños gestos. Arreglar una herramienta rota para un vecino, enseñar a los niños a reconocer los diferentes tipos de agave, ayudar a construir un nuevo alambique de barro, usando las técnicas de mi abuelo. Poco a poco, mi pequeño cobertizo se convirtió en el corazón de la comunidad. Mi taller de destilación ya no trataba de preservar el nombre de mi familia, sino de salvar el alma de nuestra gente, de proteger una tradición entera de la extinción. Había perdido un hijo, pero había ganado una comunidad entera. Los domingos nos reuníamos. Cada uno traía lo que tenía: tortillas, frijoles, un poco de queso. Comíamos juntos, hablábamos de la cosecha, de la vida. Yo contaba historias de los antiguos mezcaleros, y ellos me contaban sus sueños. Yo, que me sentía el hombre más solo del mundo, me vi rodeado de respeto, de cariño. Encontré un nuevo propósito. El dolor de la traición todavía estaba allí. Era una cicatriz que nunca desaparecería, pero ahora estaba cubierta por una capa de afecto y de esperanza. Volví a despertarme con el olor a humo y tierra mojada, pero ahora venía de varios lugares al mismo tiempo. Era el sonido de toda una comunidad trabajando junta, respirando el mismo sueño. Ya no tenía una casa de adobe, pero tenía decenas de hogares donde era bienvenido. No solo enseñaba a hacer mezcal, enseñaba sobre la dignidad, sobre el valor de lo nuestro, de lo que viene de nuestra tierra. Me convertí, sin querer, en el guardián no de un secreto, sino de una memoria colectiva. Y así, mientras Gael y sus socios construían una fábrica moderna y reluciente, nosotros, en nuestro rincón olvidado de la sierra, reconstruíamos algo mucho más poderoso: nuestra identidad, nuestra
Riqueza no estaba en los contratos millonarios, sino en la solidaridad, en el compartir, en la certeza de que juntos éramos más fuertes. El mezcal que empezamos a producir era más que una bebida, era un manifiesto, una declaración de que nuestra cultura, nuestra alma, no estaba ni estaría nunca en venta para nadie. Como era de esperar, la corporación lo compró todo. Construyeron una destilería enorme, con tanques de acero que brillaban bajo el sol de Oaxaca. Contrataron especialistas, ingenieros, químicos, gente con diplomas importantes colgados en la pared. Gael y mi hermana Inés celebraron la venta con una gran fiesta en la capital. Salieron fotos de ellos en los periódicos, sonriendo, brindando por el futuro de la tradición. Tenían la botella, la etiqueta bonita, la historia de mi familia para contar. Lo tenían todo, menos lo esencial. Cuando intentaron producir el primer lote a escala industrial, el resultado fue un desastre. El mezcal era áspero, sin profundidad, sin la magia. ¿Qué lo hacía especial? Era un líquido común, sin alma, que cualquiera podría hacer. Los inversores se pusieron furiosos. El sabor que valía millones había desaparecido. Tenían la receta, las plantas, el equipo, pero el espíritu se había desvanecido, como humo en el viento. Su codicia había producido una bebida tan vacía como sus corazones. Fue una mañana lluviosa cuando aparecieron en nuestro cobertizo. Gael e Inés, delgados, pálidos, con los ojos hundidos de quien no duerme desde hace días. Sus ropas caras estaban sucias de lodo. Me encontraron enseñándole a Mateo a cortar el corazón de una piña. Su llegada creó un silencio pesado. Todos los trabajadores de la cooperativa dejaron lo que estaban haciendo y se quedaron observando. La tensión era palpable, más densa que la humedad en el aire. Gael no tuvo el valor de mirarme a los ojos. Fue Inés quien habló, con la voz temblorosa, desesperada. Me contaron del fracaso, de la presión de los inversores, del riesgo de perderlo todo. Y entonces, sin una pizca de vergüenza, me hicieron la oferta. Querían el secreto. Ofrecieron una parte de las ganancias, un porcentaje de la empresa, cualquier cosa que yo quisiera, a cambio del toque mágico que no conseguían replicar. Todavía creían que el alma era algo que se podía comprar, una fórmula que se podía anotar en un trozo de papel. Continué mi trabajo, cortando el agave con precisión. Escuché todo en silencio, dejando que vaciaran toda su desesperación frente a mí. Cuando terminaron, el único sonido era el de la lluvia golpeando el techo de zinc. Limpié la hoja de mi machete, miré a mi aprendiz, Mateo, y después, finalmente, miré a mi hijo. No había rabia en mi mirada, solo una compasión cansada. Nunca lo entenderían. Entonces, con voz tranquila, revelé la verdad. Dije que el secreto no estaba en una caja fuerte, ni escondido en alguna anotación. El secreto era un ser vivo, una familia de levaduras que había vivido en el aire de estas montañas durante siglos. Y que ese secreto, el frasco de barro que ni siquiera sabían que existía, ahora ya no me pertenecía. Le pertenecía a la cooperativa. Le pertenecía a Mateo, a María, a José, a todas las familias que ellos y su corporación estaban tratando de destruir. El secreto ahora era nuestra arma, nuestro escudo. La expresión en el rostro de Gael fue de incredulidad, luego de pánico y finalmente de un vacío absoluto. Por fin entendió la dimensión de lo que había hecho. No solo había vendido la tierra de su padre, había vendido su propia alma, su propia historia, por nada. Había entregado la llave de la caja fuerte y solo después se dio cuenta de que el tesoro nunca estuvo allí dentro. No necesité decir nada más. El silencio y la lluvia de afuera lo dijeron todo por mí. En mi testamento, un documento sencillo que le pedí a un amigo que escribiera, no le dejé nada de valor material a mi hijo. La tierra ya no era mía para darla. El dinero nunca me interesó. Le dejé solo dos cosas. La primera fue una única botella vacía de nuestro último lote, el tobalá de 20 años que bebimos juntos aquel fatídico día de la traición. Una botella para que siempre recordara el espíritu que despreció y perdió para siempre. Un recuerdo transparente de su propia vacuidad. La segunda cosa fue una nota corta, escrita con mi letra temblorosa de viejo. En ella, solo una frase:
Vendiste la tierra, pero el alma nunca estuvo en venta. No puede ser poseída, solo cultivada y compartida. No sé si algún día entenderá el significado de esas palabras. Quizás solo vea el rencor de un padre y no la lección final, la lección de que las cosas más preciosas de la vida son aquellas que no tienen dueño, como el viento, la lealtad y el amor por la tierra que nos vio nacer. Tomé una decisión difícil para proteger el legado de 5 generaciones, para salvar una tradición que estaba muriendo. Tuve que sacrificar mi propio linaje. Elegí a la comunidad en lugar de a mi sangre. Salvé el espíritu del mezcal, pero perdí a mi hijo en el proceso. Todas las noches, cuando me acuesto en mi humilde petate, esa pregunta me atormenta. ¿Hice lo correcto? ¿Valen más el honor y la tradición que el perdón, que la oportunidad de reconstruir un puente con mi único hijo, por muy roto que esté? Hoy, nuestra cooperativa prospera. Nuestro mezcal es conocido en muchos lugares, no por un marketing millonario, sino por su verdad, por su historia, por el alma que lleva en cada gota. Enseño a los más jóvenes. Veo en sus ojos el mismo brillo que un día tuve, y eso me llena de una paz melancólica. Es la paz de quien cumplió su misión, pero lleva para siempre la cicatriz de la batalla. Es la paz de quien salvó el bosque, pero perdió su propio árbol. Una paz incompleta, como un trago de mezcal que calienta el pecho, pero deja un rastro amargo en la garganta. Miro mis manos, viejas y cansadas, y pienso en todo lo que han construido, destruido y reconstruido. Pienso en Elena, en mi abuelo y en el niño que Gael fue un día. A veces el futuro parece más claro que el pasado. El futuro es la cooperativa, son los jóvenes aprendiendo, es la madre viva, multiplicándose. El pasado es un nudo en la garganta, una foto amarillenta que uno no tiene el valor de tirar, pero que duele demasiado mirar por mucho tiempo. Existe un correcto y un incorrecto absolutos en estas cosas de la vida y del corazón. Actué conforme a mi honor, conforme a lo que mi abuelo me enseñó. Protegí lo que era sagrado para nosotros, pero el precio fue alto, quizás demasiado alto. A veces en el silencio del palenque preparo un café y me quedo pensando. Pienso si algún día volverá, no para pedir el secreto, sino para pedir perdón. Y si ese día llega, no sé qué haría. ¿Qué hace uno con un amor que se ha podrido por dentro? La vida me enseñó que las preguntas más difíciles no tienen respuesta fácil. Uno simplemente aprende a convivir con ellas, como uno convive con las cicatrices de su cuerpo. Forman parte de quien uno se ha convertido. Cuentan nuestra historia, nuestras elecciones, nuestras pérdidas. Y mi historia es esta, la de un hombre que intentó liberar el alma de un agave y acabó teniendo que tomar una decisión sobre el alma de su propia familia. Pero ahora te pregunto a ti, que me has escuchado hasta aquí. ¿Existe un momento en que un padre debe dejar de ser padre para convertirse en el guardián de algo más grande? ¿Un momento en que el legado se vuelve más importante que el linaje? Siento que hice lo que tenía que hacer, pero la duda es una sombra que me acompaña. Dime, si fueras tú, ¿qué habrías hecho en mi lugar? ¿Has vivido algo parecido, esa elección entre la sangre y la conciencia? ¿Hice lo correcto o simplemente cambié un hijo por una causa, una traición por una soledad llena de propósito? La verdad es que no lo sé, y quizás nunca lo sepa. Cuéntame qué piensas, desde donde sea que me estés escuchando ahora. Tu voz, tu opinión, quizás me ayuden a encontrar un poco de paz en medio de este silencio. Quizás, al escucharte, me sienta un poco menos solo con mis fantasmas y mis preguntas.